Es un gusto saludarlos en el programa de hoy. Hablaremos sobre hábitos atómicos. Mi nombre es David y estoy muy contento de realizar este programa en compañía de Janet Delgado González. Hola Janet, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, David? Encantada de estar el día de hoy contigo, participando en este programa y, como lo mencionaste, con un tema súper interesante, que es sobre hábitos atómicos. ¿Alguna vez habías escuchado sobre esto? Sí, tuve la oportunidad de leer acerca del tema hace un tiempo y se me hizo interesante, precisamente por las 4 leyes que rigen el logro de los hábitos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Realmente estas leyes ayudan a comprender muy bien el cómo generamos hábitos de manera inconsciente y por qué estos pueden ser tanto positivos como negativos. Eso me recuerda lo complicado que puede ser dejar algún tipo de adicción, hablando de una persona fumadora, y cómo aplican las 4 leyes a este caso. La señal es la primera ley y esta se refiere al proceso en donde inicia el cambio. En el caso de un fumador, la señal puede ser cuestión de salud. Después el anhelo, que es la segunda ley, y esta se refiere a la fuerza que motiva a esta persona a cambiar un fumador. No anhela dejar el cigarro, más bien anhela la tranquilidad que éste le da. Posteriormente, la respuesta, que se refiere al hábito en sí y en este caso es en donde se suele flaquear. Pues si tiene una alta resistencia a abandonar el cigarro, debido a la sensación de relajación inmediata que vive, contra su anhelo de estar sano, podría no lograr su objetivo. Y por último, la cuarta ley, que es la recompensa final, referida a tener una vida más longeva y con mayor calidad. Si llevamos los cambios que deseamos a estas 4 leyes, podemos tener mayor claridad acerca del por qué no estamos logrando lo que deseamos. ¿Tú qué piensas sobre esto, Janet? Caray, David, súper interesante y con un ejemplo bastante claro. Y es que fíjate que además de estas 4 leyes que acabas de mencionar, la implementación de los hábitos atómicos viene desde el cambio de identidad que tiene que ver con las creencias, principios y valores que tenemos cada uno de nosotros. Por lo general tratamos de cambiar algo de manera equivocada, pues estos cambios pueden basarse en resultados o en la identidad. Cuando establecemos hábitos basados en resultados, el enfoque está en lo que queremos lograr. Retomando el ejemplo que decías del fumador, el resultado que busca es eliminar el cigarro de su vida. Ahora, los hábitos basados en la identidad se enfocan en quién queremos llegar a ser, qué tipo de persona creo que soy. Si esta persona fumadora tiene la creencia de que es un fumador porque tiene años con ese hábito, además de que en su entorno todos fuman, en la oficina, en reuniones familiares, pues no logrará eliminar este hábito. Y precisamente aquí se cruza la tercera ley que comentabas, sobre la resistencia a lograr el cambio. Y esta resistencia surge de la identidad que tiene. Y te das cuenta desde la manera en que se expresa esta persona cuando alguien le ofrece un cigarro. Es muy diferente que responda diciendo: no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Pues aquí su identidad dice: soy un fumador que espera lograr dejar de ser lo que soy. Entra en contradicción. En cambio, si su respuesta fuera: no gracias, no soy fumador, esto indica un cambio de identidad. El cigarro fue parte de su pasado, no de su presente. Él ya no se concibe a sí mismo como un fumador. Digamos que la vieja identidad sabotea los hábitos que se quieren cambiar. Sí, claro. Y es que siempre existe un sistema de creencias, valores y principios que moldean la conducta. Hay personas que quieren tener mucho dinero, pero si su identidad está más enfocada a ser un consumidor frecuente, en lugar de ser un creador de capital, no va a crear hábitos que lo lleven a tener el dinero que desea por más técnicas de ahorro o generación de capital que intente, pues eso iría en contra de su identidad de gastador. Así que sus hábitos continuarían hacia el consumo. Y si ya logró una cantidad determinada, probablemente se la atraviese en compras imprevistas que intentará justificar como necesarias. Así es. Por eso, antes que nada, hay que pensar: ¿qué tipo de persona quiero ser? Para generar ese cambio en la identidad personal. Y esto te llevará a crear un sistema formado por pequeños hábitos que es importante regir mediante las 4 leyes que ya comentaste.
Sabes, Janet, también es importante tener presente que el cambio de identidad puede ser un motivante muy fuerte para lograr grandes cosas, pero también puede ser un arma de doble filo, que nos traiga resultados desastrosos, pues como lo hemos comentado, la formación de hábitos suele ser inconsciente. Entonces, ¿qué pasa cuando nos habituamos a pensamientos como soy pésimo como líder, nadie me hace caso, siempre se me hace tarde, no sirvo para madrugar, amo estar durmiendo, soy flojo, no le entiendo a la tecnología, etcétera? El estar repitiendo de manera constante este tipo de pensamientos, crearnos historias con ellos, hace que nos aferremos, que aceptemos estos como hechos y por ello actuemos con hábitos que las refuerzan. Y con el tiempo nos resistimos a hacer ciertas acciones, pues son contrarias a lo que creemos que somos. Se desarrolla un tipo de presión interna para mantener intacta la imagen que tenemos y así comportarnos de manera consistente con esas creencias. Se encuentran todas las maneras posibles de evitar caer en contradicciones con esa imagen y entre más profundamente estén vinculadas a la identidad, las acciones y los pensamientos serán más difíciles de cambiar. Y por cierto, además de la identidad personal, que es la que se basa en nuestra autoimagen, también está la identidad de grupo, que tiene que ver con lo que hace la gente de nuestro entorno, como puede ser familia, amistades, todo nuestro contexto social. Entonces, ¿qué pasa si en un contexto donde toda la familia se dedica al comercio, desde que terminan sus estudios básicos, de pronto alguien decide continuar estudiando, pues su sueño es ser un profesionista? Aquí se confrontaría la identidad de grupo y la identidad propia. Si esta persona tiene miedo de no lograr ese sueño y se enfoca más en lo que hacen las personas de su entorno, considerando que es lo más cómodo, además de que obtiene recompensas inmediatas, difícilmente logrará su objetivo. Podría continuar estudiando, sí, pero obteniendo malas calificaciones, por ejemplo. Entonces, sus hábitos lo regresarían al comercio, pues entraría en contradicción y su mente buscaría por todos los medios continuar bajo su línea de identidad grupal. Los objetivos, así como los hábitos, pueden ser lógicos, pueden ser positivos a nivel racional, pero si entran en conflicto con la identidad, habrá problemas al intentar ponerlos en práctica. Vaya que está súper interesante este tema y hay bastante de dónde aprender. Y dime, ¿qué pasa si la persona aún no sabe qué tipo de persona quiere ser? Mira, se me ocurre alguien que dice, quiero formar una familia, tener solvencia económica y un patrimonio a futuro. Pero al preguntarle qué tipo de persona quieres ser para lograrlo, qué principios y valores quieres tener, se queda en blanco pensando únicamente en el resultado. ¿Cómo hacer para lograr ese cambio de identidad si no se tiene una idea clara? Muy buena pregunta, David. Ahí es ir del tipo de resultados hacia atrás. En este caso, preguntarse qué tipo de persona forma una familia como la que quiere, qué tipo de persona puede tener solvencia económica, qué tipo de persona puede formar un patrimonio. Es preguntárselo continuamente para tener una imagen más clara acerca de la identidad que se desea. Una vez que se define el enfoque de la identidad deseada, se puede lograr el cambio. Hay que recordar que en lugar de enfocarnos en el resultado, lo hagamos en la identidad. Supongamos que esta persona concluye que el tipo de persona que forma una familia tiene solvencia económica y un patrimonio, es un microempresario que genera fuentes de trabajo en su zona geográfica. Esta identidad personal hará que dé pequeños pasos para llegar a dicha identidad durante el tiempo suficiente para convertirse en un microempresario. Recordamos entonces responder a la pregunta, ¿quién quiero ser? Pues los hábitos nos llevarán a convertirnos en alguien, no a lograr algo. Entonces repetir constantemente frases como soy el tipo de persona que quiere esto, soy el tipo de persona que es esto, nos ayudará a cambiar nuestra identidad personal. También el tener presente aquello que nos reconocemos y nos reconocen los demás. Todo aquello que nos da satisfacción y orgullo impulsándonos y motivándonos. Así es que el cambio de conducta lo logramos con una idea clara de la identidad que deseamos, los valores, principios y creencias que necesitamos para lograr los resultados deseados.
y el saber implementar un sistema de hábitos atómicos, es decir, hábitos pequeños y continuos, que al ir sumándose nos llevarán a obtener grandes resultados. Efectivamente, los hábitos atómicos son algo que nos lleva a hacer una implementación. Son cambios muy ligeros, casi imperceptibles, que sumados uno a uno nos va a dar grandes resultados. Imagínate los efectos de un cambio pequeño y acumulado con el paso de los días. Si cada día somos 1% mejor, y esto lo repetimos y lo replicamos a diario, va a causar un enorme impacto en un año o más tiempo. También es un factor que puede llevarnos a descartar hábitos. Es el no ver resultados rápido. Eso nos puede desanimar y hacer que regresemos a las viejas rutinas de malos hábitos, que igual se vuelven parte de la identidad al ser repetidos de manera constante. Por ejemplo, la costumbre del pan y café. Principalmente en temporadas de frío, muchas personas con este hábito, que incluso puede tener algún padecimiento como la diabetes, continúan consumiendo, sin importar que esto sea dañino, y lo hacen por la recompensa inmediata de calentarse y sentirse confortado por el aroma y sabor, aún sabiendo que este hábito puede traer consecuencias a esta enfermedad. Así es, por eso solemos dejar hábitos por la falta de recompensa inmediata, sumado a la identidad. En el caso que dices, la persona que consume pan puede hacerlo por su identidad personal y grupal. En México, muchas familias todas las mañanas compran pan calientito y se reúnen a disfrutar de ello. Están generando una experiencia de convivencia, felicidad, un momento familiar. Esto se vuelve un hábito, y los miembros de la familia, cuando se separan para formar otras familias, tienen normalmente creencias como soy una persona que come pan para desayunar, cuando hace frío o cuando estoy triste o estresado, pues esto les está transmitiendo la sensación de tranquilidad y felicidad que por años tuvieron con su familia. Incluso, esta sensación se le llama anclaje, porque al repetir una acción se pueden lograr cambios en los estados emocionales, y ello se vuelve más fuerte que el seguir las instrucciones médicas para vivir con calidad al tener diabetes. Así que los malos hábitos nos traen costos y los buenos hábitos nos traen valor. Tomar pequeñas decisiones en el día a día no nos dan resultados inmediatos, pero sí a la larga nos pueden dar resultados tanto tóxicos como buenos resultados. Me hace mucho sentido este ejemplo del pan en el desayuno, y en momentos de estrés sí son muy frecuentes este tipo de acciones. Así es. Y sabes, algo que nos ayuda mucho a lograr hábitos sanos es reforzarlos. Por ejemplo, si arreglas tu cuarto, es empezar a identificarse como soy una persona ordenada, y cada acción que refuerce esa identidad, decirla para generar los hábitos que nos lleven a ser esa persona ordenada. Entonces, la suma de cada pequeño hábito diario, como tender la cama, colocar la ropa sucia en un cesto y no en el piso, asignar un lugar para cada cosa, etc., a la larga resultará en una persona ordenada que seguirá bajo ese esquema en su trabajo y demás aspectos de su vida. Y esto va a resultar en algo muy benéfico para ella. Sí, claro, la identidad es la repetición de tu existir. Tú crees en ella porque tienes la evidencia de que existe. Si estudias diario, tienes evidencia de que eres estudioso. Si corres diario sin importar el clima, tienes evidencia de que eres un corredor. También es importante tener en cuenta que los hábitos no son las únicas acciones que influyen en la identidad, pero por su frecuencia son muy importantes. Sería imposible que te consideres un artista del stand-up porque un día dijiste chistes en una reunión. Pero si lo haces frecuentemente, tu experiencia cambiaría y tu identidad también, pensando que si eres un stand-upero con la evidencia obtenida. Así es, David. Cambiamos poco a poco, día a día. Cada hábito es una sugerencia sobre lo que tal vez somos. Si un día dibujas algo bonito, quizás seas el tipo de persona creativa y con el don de dibujar. Por ello, el cambio significativo no requiere de cambios extraordinarios, sino de sumar cambios mínimos, pues cada cambio nos enseña a confiar en nosotros mismos y a convencernos de que sí podemos lograr aquello que deseamos. Muy cierto, pues tengamos presente todo esto, hay que iniciar con una claridad sobre la identidad personal que nos llevará al resultado deseado, y en medio de la identidad y el resultado establecer un sistema de microhábitos, es decir, de hábitos atómicos que nos ayuden a reforzar dicha identidad.
y a lograr esos resultados. Pues ha llegado el momento de despedirnos, Janet. Realmente muy agradable y productiva esta conversación, con un tema que a todos nos beneficia para tener una mejor calidad de vida. ¿Algo que desees agregar? Claro, me gustaría agregar el por qué se llaman hábitos atómicos. El autor de este concepto es James Clear y llama hábitos atómicos a esos pequeños hábitos que son parte de un gran sistema. Así como los átomos forman moléculas, los hábitos atómicos crean grandes resultados. Con esto en mente, los invito a realizar un análisis acerca de esos pequeños hábitos que realizan día a día y que han formado una identidad personal. Y si esa identidad no les gusta, entonces hay que empezar hoy mismo, identificando quién quieres ser, con qué valores, con qué principios. Y cada vez que realices una acción, pregúntate si esa persona que quieres ser lo haría. Esa simple pregunta te dará muy buenos resultados, créeme. Te agradezco mucho, David, y espero pronto volvamos a reunirnos. Claro que sí, Janet. Un gusto por último, queridos amigos. Recuerden que mediante la constancia obtendremos los resultados que deseamos. Nuestro bienestar depende de nuestra voluntad para hacer las cosas y vivir con mayor calidad de nuestra vida. Con esto me despido y te deseo pases una semana maravillosa, llena de salud, felicidad y la satisfacción de lograr aquellos compromisos que has hecho contigo para tener mayor bienestar. Hasta pronto.